Enrique, Cintia, lo que vamos a ver ahora, bueno, es más de la unidad 2. Vamos a ver detalle, lo que está, ¿no es cierto?, en la cartilla. El detalle radiográfico también es conocido como borrosidad. ¿Sí? Ahora, ¿de qué depende el detalle radiográfico? De dos cosas importantes. ¿Sí? Uno, el receptor de imagen, y el otro, el punto focal, y el otro es el movimiento. ¿Por qué el punto focal? Importante. ¿Sí? Tiempo de exposición, la velocidad. Acá va tipo de pantalla. Es importante el contacto, ¿no es cierto? Y la correspondencia espectral, ¿sí? Y esto, con esto, está relacionado con la localización del objeto. Uy. Bueno, ¿qué significa esto? Bastante. El detalle radiográfico que ustedes van a conseguir en la placa radiográfica depende del punto focal. ¿Por qué? Porque ustedes pueden elegir foco fino o grueso. ¿Sí? De hecho, si ustedes eligen el fino van a tener más detalle. Si eligen el grueso van a tener mayor borrosidad. Pero pueden utilizar el equipo más tiempo. Como ustedes saben, al utilizar foco grueso le permite utilizar mayor cantidad de valores y mayor tiempo el equipo. Mientras que si utilizan foco fino, se les reduce mucho el tiempo que pueden utilizar el equipo, ya que se le puede quemar el foco, se le puede quemar el tubo. ¿Sí? Ahora, el movimiento, ¿por qué? ¿Por qué el movimiento? Por el tiempo de exposición. A menor tiempo, menor posibilidad que le aparezca movimiento. ¿Sí? La velocidad, porque depende de la velocidad del movimiento. ¿Dónde se nota eso? Por lo general, en un paciente pediátrico, en un geronte, que tiene problemas respiratorios, ¿no es cierto? Nos cuesta hacer un disparo. ¿Por qué? Porque tiene una respiración, se llama taquipnea, o sea que respira mucho más rápido de lo que tendría que respirar normalmente y nosotros no podemos hacer el disparo con seguridad. ¿Sí? O si no, en el otro, cuando tienen peristaltismo intestinal demasiado elevado, ustedes hacen la placa radiográfica y ven que la placa sale movida y no es porque el paciente se haya movido, sino porque los órganos internos de ellos se están moviendo. El receptor de imagen, ¿por qué? En este caso es viejo, ¿no es cierto? Hablaba del sistema pantalla-película, o sea, de la radiología convencional. Le está diciendo qué tipo de pantalla están utilizando. Pantalla intensificadora, ¿sí? Puede ser para placas verdes o placas azules, orto o fotocromáticas, ¿no es cierto? Y cómo tiene que ser el contacto entre la placa y la pantalla tiene que ser íntimo, o sea que tiene que ser uniforme en toda la extensión para evitar que haya problemas. ¿Y cuál es el otro? La correspondencia espectral. ¿Por qué? Como yo le decía, como le dije siempre, cuando nosotros comenzamos nos traían placas sensibles al verde y nosotros teníamos chasis con pantallas azules. No nos salía ni una de las imágenes. ¿Por qué? Porque hay una correspondencia espectral en esas placas, ¿sí? La placa va a generar la imagen si tiene la pantalla correcta. Si no la tiene, no la va a generar. Va a salir cualquier cosa, se va a ver lo que ustedes quieran, pero no se va a ver, pero no va a tener ni contraste, ni va a tener detalle, ni va a tener densidad radiográfica. ¿Y por qué entre el punto focal y el contacto está, o el receptor de imagen, está la localización del objeto? Porque lo que ustedes quieren, por ejemplo, necesitan centrar el objeto
¿no es cierto?, a la zona de estudio para que salga al medio de la placa. Porque recuerden cómo es el rayo. El rayo entonces ustedes tienen que colocar el objeto de estudio, lo que ustedes quieren ver, en el caso que sea la columna lumbosacra, ¿dónde? Al medio, donde esté el rayo central. ¿Por qué? Porque ahí se va a ver bien. En el caso de que sea de frente, ¿qué es lo que le pide el médico? Columna lumbosacra. ¿Qué es lo que quiere ver? La unión S5L1. Perdón, L5S1. ¿Sí? Que es que la primera sacra con la última vértebra lumbar. Él quiere ver eso. Entonces, ¿dónde tiene que centrarse el rayo? A esta altura. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir, o si quieren hacer una mano, ¿dónde se centra la mano? En el tercer metacarpiano, para que salga toda la mano perfectamente simétrica en el estudio. A eso hace alusión la localización del objeto, ¿sí? ¿Dónde tienen que centrar ustedes el objeto para hacer el estudio? Entonces, si el objeto está al medio, va a tener el mejor detalle radiográfico. Si el objeto está por acá o por acá, va a aumentar la borrosidad del objeto. ¿Por qué? Porque no está donde está el rayo central. Está bien, los rayos llegan acá, pero sale con una determinada distorsión. ¿Por qué? Por darse cuenta que acá está el receptor de imagen y acá se produce la imagen, mientras que acá se va a producir de esta manera. ¿Comprenden? Entonces ya se agrega borrosidad a ese detalle fotográfico que se va a ver en la radiografía, en el receptor de imagen o en el receptor de imagen que ustedes estén usando. ¿Sí? Entonces lo que siempre se trata de centrar la zona de estudio o de colocarlo donde está el rayo central del tubo. Ya sea tomografía, hemodinamia, lo que sea, tratan siempre de que eso sea la zona de estudio, esté al centro, para evitar la distorsión. Bueno, eso respecto de la borrosidad. Ahora el otro es más extenso, así que vamos a hacerlo rápido. Este es más largo, no sé por qué lo hice tan largo, pero bueno, está en la cartilla para que lo vean. ¿Sí? Está el contraste del sujeto, ¿sí? Y está la nitidez del sujeto. Con esto que toma examen, así que con esto saben todas las materias de física 1 hasta física 3. ¿Sí? Ahora, si vas hacia arriba, encontrás el contraste radiográfico. Y si vas hasta acá arriba, encontrás la densidad radiográfica, nitidez radiográfica, perdón. ¿Sí? Si vas más arriba, encontrás dos cosas, la definición objetiva. Vas más arriba, el contraste subjetivo. Y acá está la nitidez subjetiva. Ahora, y esto es la definición, y esto forma la definición subjetiva. Ahora, ¿qué significa esto? Hasta acá ¿ves lo que conocemos como claridad de imagen? Acá arriba está la percepción
visual. O sea que lo que está por encima corresponde al observador. Lo que está por debajo nos corresponde a nosotros que somos los operadores. Ahora, ¿de qué depende el contraste del sujeto? O sea, del paciente. Primero, el espesor del tejido. ¿Qué más? Perdón, voy a escribir mejor. Del tejido. ¿Qué más? Densidad. Número atómico. Patología. Y se utilizan medios de contraste radiológico. No es lo mismo, como les decía a ustedes, tener un paciente que tenga 10 centímetros de grasa, uno que tenga 20. El que tenga solamente 12 centímetros de grasa ya nos complica la vida. Porque ya aumentó el espesor del tejido. Imagínense que nos aumente el doble la cantidad del tejido, aumenta mucho la radiación dispersa y nos obliga a cambiar mucho los valores. Por eso es que acá, ¿no es cierto?, somos nosotros los que operamos acá. La densidad es lo mismo. No es lo mismo una persona que sea músculo o una persona que sea obesa. Porque hay personas que son musculosas, ¿no es cierto?, y pesan 90 kilos, pero hay personas que son obesas y pesan 90 kilos. La densidad cambia, ¿sí? No es lo mismo tener 90 kilos de músculo que tener 90 kilos de grasa. El número atómico, ¿por qué? Porque nosotros estamos constituidos, recuerden, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, carbono, fósforo y calcio. Esto es el hueso. Y estos son todos los tejidos blandos que tenemos nosotros. Cambian. Este número atómico es chiquito y este número atómico es alto. Entonces, ¿no es cierto?, la forma en que va a absorber la absorción de los rayos X va a ser diferenciada dependiendo del tipo de tejido que tengamos. La grasa, de hecho, es el peor enemigo que tenemos nosotros en los rayos X. ¿Sí? El hueso es el que nos ayuda a mejorar el contraste en todas las imágenes. La patología, ¿por qué? No es lo mismo tener un tórax normal, ¿no es cierto?, normal, con uno con TBC o con uno con neumonía adquirida en la comunidad. ¿Por qué? Porque la TBC, ¿no es cierto?, tiene niveles hidroaéreos, o sea, tiene lo que se llama una lesión que tiene aire y tiene líquido, mientras que la neumonía directamente lo que hace es tomar, ¿no es cierto?, y velar todo el pulmón. O sea, va solidificando y consolidando partes del tejido pulmonar. Eso es una patología, ¿sí?, dependiendo de la patología que tenga la persona. Y tampoco no es lo mismo si la persona tiene asma. ¿Por qué? Porque entonces el pulmón está reteniendo mucho aire porque no puede respirar, no puede liberar todo el aire que tiene dentro, ¿no es cierto?, y se siente la sibilancia que tiene la persona. ¿Sí? Son tres patologías que afectan el contraste de la radiografía. ¿Sí? Y la utilización de medios de contraste radiográfico puede ser yodo o bario. ¿Sí? Si ustedes utilizan yodo, por lo general es para el sistema sanguíneo, ¿no es cierto?, para el aparato circulatorio, o si el paciente tiene algún tipo de lesión en el aparato, en el sistema digestivo, perdón. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que sigue? Acá, la calidad de la radiación. ¿Qué es lo que es la calidad de la radiación? La filtración y el kilovoltaje pico. ¿Sí? O sea,
depende del tipo de tubo que estén utilizando ustedes, ¿no es cierto? La filtración que van a tener que utilizar. Si es un tubo de mamografía, de hecho, es mucho mejor, brinda mucha mejor calidad, ¿no es cierto?, de imagen que un tubo convencional de un tubo de radiología convencional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está construido de otra manera y tiene otro tipo de filtración. ¿Sí? Si ustedes colocan la mejor filtración posible al tubo, va a mejorar y va a brindar la mejor calidad de rayos X. Y el kilovoltaje pico, ¿por qué? Porque el equipo, ¿no es cierto?, está limitado por la cantidad de kilovoltaje que puede hacer en el disparo, ¿sí? Mientras mejor ustedes seleccionen el kilovoltaje para hacer sus estudios, mejor contraste radiográfico van a conseguir, ¿sí? No es lo mismo, como les decía en física 2, que utilicen 68 kilovoltios para hacer un tórax, que usen 63 kilovoltios o usen 73 kilovoltios. Acá le puede salir negro, acá le puede salir blanco y este puede ser el valor correcto para conseguir una buena imagen. ¿Sí? Pero ahora si una persona delgada, capaz que con esto sacan lo mejor. Y acá le sale todo negro. Y por debajo de eso le sale todo blanco. Depende del tipo de la capacidad del técnico para conseguir un buen contraste radiográfico. Como pueden ver, son todos valores que ustedes conocen, ¿sí? Esto es conocimiento del paciente, esto es manejo de equipo. Ahora, dispersión producida, ¿sí? De nuevo depende del kilovoltaje, ¿no es cierto? ¿Y de qué más? Y de la colimación y compresión. Perdón que escriba así. ¿Qué es la dispersión? La radiación dispersa producida por el paciente. Ahora, ¿de qué depende? De dos factores principales, ¿sí? Si ustedes coliman y comprimen al paciente, como por ejemplo en la mamografía, reducen mucho la radiación dispersa, ¿sí? Por eso en mamografía ustedes utilizan compresión. Comprimen la mama lo más posible para evitar la radiación dispersa. Y eso evita que estén repitiendo los disparos. ¿Y el kilovoltaje? ¿Por qué? A mayor kilovoltaje, ¿no es cierto?, mayor radiación dispersa. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Por más que estén utilizando sistemas digitales, ¿no es cierto?, tenemos que tratar de utilizar la menor cantidad posible de kilovoltios. ¿Por qué? Porque si no estamos causando mayor radiación dispersa, ¿no es cierto?, dentro del paciente. Ahora, todo eso se ve afectado también, ¿por qué? El contraste. Vamos por este lado. Seguimos por este lado. ¿Sí? Uy, acá. El miliamper segundo. ¿Por qué el miliamper segundo? Por el simple hecho de que si ustedes, ¿no es cierto?, aumentan el miliamper segundo, aumentan, si pasan de 50 a 100 miliamperios o de 50 a 200 miliamperios, ¿no es cierto? Perdón, 20 no, 200 miliamperios, están aumentando, en este caso, el doble de cantidad de rayos que salen del tubo, o si no acá, 4 veces la cantidad de rayos que salen del tubo. O sea que hay mayor cantidad de rayos X para generar el contraste radiográfico. ¿Sí? Por eso, ¿no es cierto?, es importante el miliamper segundo. Después, ¿cuáles las pantallas intensificadoras? Bueno, hoy en día muchos equipos digitales no lo utilizan, pero la utilización de una buena pantalla intensificadora ayuda al contraste radiográfico. Como vimos allá en detalle, borrosidad, ¿no es cierto? Si ustedes tienen una buena correspondencia espectral, un buen contacto, la pantalla corresponde a la placa, van a tener un muy buen contraste radiográfico. ¿Sí?
Ahora, ¿por qué el procesado de la imagen digital? Porque si el equipo de procesamiento digital funciona bien y el software funciona bien, van a tener un muy buen contraste radiográfico. Eso quiere decir que siempre le tienen que estar haciendo mantenimiento a la lectora y que siempre tienen que estar viendo que el programa corra sin errores para poder generar un buen contraste radiográfico. ¿Sí? Ahora, el contraste en el sistema pantalla-película, ¿de qué depende? Del revelado, el tipo de placa, ¿no es cierto? Y el velo. ¿Por qué? ¿No es cierto? ¿Por qué el revelado? No es lo mismo el revelado manual, como hace Cintia y como hacen muchos hospitales del interior, en el cual, cuando es invierno, están obligados a calentar los líquidos, ¿no es cierto?, los cuales se oxidan más rápido y obliga a tener que estar constantemente controlando si la placa, ¿no es cierto?, se pasa para el otro lado, o sea, se vela de más, se pasa de valores y queda oscura. El velo hace referencia a eso, ¿no es cierto? Por ejemplo, se llama velo químico. Si ustedes se exceden en determinado tiempo en el revelado, la placa se le vela totalmente y le queda gris o le queda de color oscura, gris oscuro. No tiene nada de contraste, ¿sí? Y el otro es, que no lo veo, ¿no es cierto?, el tipo de placa. ¿Por qué? Hay placas que sirven para revelado automático y hay placas que sirven para revelado manual. Hay placas que son placas mamográficas, ¿no es cierto? Todas tienen su propia característica. No siempre funcionan igual. Ahora, la nitidez del sujeto, sí, depende de qué. La borrosidad por movimiento, ¿sí? Como pueden ver, si el paciente se mueve, nos agrega borrosidad. ¿A qué se debe? ¿Cómo se reduce? De nuevo, tiempo de exposición. Inmovilización. Perdón. Inmovilización. No quiero tirarlo. ¿Y qué es el otro? La distancia objeto receptor de imagen. O sea, para nosotros, para evitar que la borrosidad por movimiento, lo que tenemos que hacer es que reducir el tiempo de exposición. Lo máximo posible que podamos reducirlo, especialmente en pacientes pediátricos, pacientes que no pueden, ¿no es cierto?, mantener mucho tiempo la inmovilización. Inmovilización, muchas veces, ¿no es cierto?, mesas radiográficas, tomográficas, densitómetros como el mío, tienen fajas de inmovilización. ¿Por qué? Porque el paciente tiene tendencia a moverse, entonces, ¿qué es lo que hace? La faja, ¿no es cierto?, lo que hace es comprimir la zona e inmovilizar el paciente para evitar que éste se mueva durante el estudio. Y la otra es la distancia objeto-receptor de imagen. Mientras más cerca esté el paciente del receptor de imagen, ¿no es cierto?, menor borrosidad va a tener. ¿Sí? El objeto se va a asemejar más al tamaño real que tiene. Y menor borrosidad por el movimiento que pueda llegar a tener. Por ejemplo, eso se nota en la placa de tórax. Si ustedes reducen el tiempo, inmovilizan al paciente y el corazón está lo más cerca posible de la placa, muchas veces sin Potter-Bucchi, ¿no es cierto?, el corazón se ve espectacular, sale sin movimiento y se ven perfectos los contornos. Ahora, el otro, la borrosidad geométrica. Esto es más que nada, ¿no es cierto?, el punto focal. De nuevo, volvemos a caer en el punto focal. Distancia, foco, receptor de imagen.
distancia, objeto, receptor, imagen, ¿no es cierto? Ahora, la borrosidad geométrica depende de qué. Si ustedes eligen foco fino, tiene muy buen contraste, ¿sí? Pero poca resistencia térmica. Le brinda muy buena nitidez toda la imagen, pero corren el riesgo de jorobar el equipo. Entonces muchas veces están obligados a utilizar foco grueso. El foco grueso no tiene tanta nitidez como el foco fino, pero tiene mayor resistencia térmica al uso del estudio. Después está la distancia foco, o sea, del tubo y el receptor de imagen. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras mayor sea la distancia, ¿no es cierto?, entre el emisor, el tubo rayo X y el receptor de imagen, menor borrosidad geométrica va a haber. ¿Comprenden? ¿Eso dónde lo ven ustedes? En una placa de tórax. ¿Sí? Porque ustedes quieren hacer una placa de tórax, ¿no es cierto?, de pulmón, no tórax óseo. Por el tórax óseo se pone 1,20 m. Pero por ejemplo, por lo normal, una placa de tórax se coloca a 2 metros, 1,80 m, 2 metros. ¿Por qué? Porque a mayor distancia, ¿no es cierto?, entre el tubo y el receptor de imagen, hay menor borrosidad geométrica. Ahora, viene el segundo, la distancia entre el objeto y el receptor de imagen, lo que causa la distorsión y la magnificación. ¿Por qué? Como les decía a ustedes, ustedes tienen al paciente, ¿no es cierto?, y le hacen la placa. ¿Qué es lo que hacen? Colocan la placa en contacto con el corazón del paciente. Entonces, que muchas veces es lo que quiere ver el médico, entonces hay nada de distorsión, ¿no es cierto?, nada de magnificación ni de distorsión. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes van alejando el chasis del paciente, ¿no es cierto?, van aumentando la magnificación, o sea, van aumentando la distancia entre el objeto que quieren estudiar y el receptor de imagen. Entonces, el tamaño, ¿no es cierto?, si estuviera acá, va a ser casi el mismo. Pero si ustedes alejan el receptor, el tamaño del objeto en la imagen va a aumentar, ¿sí? Y va a llegar un momento, ¿no es cierto?, que va a dejar de ser magnificación y va a ser distorsión. Y el objeto se va a ver borroso en la imagen, por más que esté en el rayo central. Ahí ya está el objeto distorsionado, no nos sirve. ¿Sí? Lo mejor posible es reducir lo máximo posible la distancia entre el objeto de estudio y el receptor de imagen. Es por eso, digamos, que ustedes ven que el tórax se hace postero-anterior. ¿Sí? Se apoya el corazón lo más cerca posible al receptor de imagen. Esa es la razón por la que ustedes hacen ese tipo de estudio en tórax. ¿Sí? Ahora, si es un paciente pediátrico, sí le permite hacer AP. Pero lo ideal siempre en un paciente adulto es hacerlo PA, ¿sí?, postero anterior. Ahora, lo último que nos queda es la borrosidad absorbida. Es inherente al paciente, porque si nosotros tenemos grasa vamos a absorber mucho, si tenemos músculo no tanto, si tenemos aire con los pulmones casi nada, si tenemos agua es como el músculo, más o menos. ¿Sí? Eso es inherente de cada paciente, de cómo estamos constituidos, es propio del paciente. Después, ¿qué sigue? Acá, el ruido de la imagen. ¿Sí? Acá, ¿quién dice? El índice del Potter-Bucky. ¿Qué quiere decir eso? Todos los equipos modernos tienen parrillas antidifusoras. Mientras más alto sea el índice de Potter-Bucky, mejor nitidez radiográfica vamos a tener. Hoy en día la mayoría son universales y tienen un valor medio o alto. Eso hace que brinden muy buena calidad radiográfica. ¿Quiénes tienen las mejores parrillas antidifusoras? Si es que llegaran a tener los mamógrafos. Porque necesitan que
necesitan una muy buena imagen radiográfica que se pueda distinguir todo, porque la mama es densa, ¿no es cierto? Y es muy homogénea. Entonces necesitan diferenciar los tejidos, necesitan un buen receptor de imagen y unos buenos chasis y una buena parrilla antidifusora. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es? Bueno, los artefactos, ¿no es cierto? Por subexposición. Si ustedes usan valores por demás bajos, ¿no es cierto?, van a aparecer algunas cosas que realmente no están en la placa radiográfica, en el paciente, ¿sí? Y puede inducir un falso diagnóstico por parte del médico. Después están los factores fotográficos, ¿sí? ¿Cuáles son? De nuevo, el tipo de película, como vamos allá, ¿sí? No es lo mismo una película de grano grueso que una de grano medio que una de grano fino. La de grano fino es la mamográfica, tiene muy buen detalle y muy buen contraste. Mientras que la de grano grueso, la imagen viene rápida, pero no tiene muy buena nitidez radiográfica, ¿sí? Ahora, ¿cuál sigue? De nuevo, el contacto, pantalla, película. Si no hay buen contacto entre la pantalla y la película dentro del chasis, no va a haber buena imagen radiográfica. Entonces, siempre es necesario controlar los chasis para ver que cierren bien, que el contacto entre la placa, ¿no es cierto?, y la pantalla intensificadora sea bueno. Vienen muchas veces, ¿no es cierto?, equipos especiales que se colocan dentro del chasis, que es como una parrilla, ¿sí?, una rejilla de plomo. Y el ingeniero hace un disparo, ¿sí?, y se tiene que ver con toda nitidez en toda la placa la parrilla de plomo. En el lugar donde hay falso contacto se ve blanco. Increíblemente se ve blanca esa parte, digamos, del chasis donde el contacto no es bueno. Eso quiere decir que este contacto entre la pantalla y la película no es bueno. Entonces no nos brinda buena nitidez radiográfica. ¿Sí? Y bueno, la velocidad del receptor de imagen. ¿Qué es la velocidad? La velocidad es un término físico, ¿no es cierto?, que hace alusión a si la placa viene rápido o despacio o cómo reacciona frente a los rayos X. Ahora, por lo general nosotros lo asociamos al tamaño de los granos, ¿sí? Si el grano es grano, viene rápido. Si es el grano medio, viene a media velocidad. Y si el grano es pequeño, viene muy lentamente. No es eso, sino que es otro tipo de factor, ¿sí? Dependiendo de cómo reciban la cantidad de radiación que reciban, la placa va a reaccionar a una determinada velocidad para formar la imagen, ¿sí? Eso es lo que hace alusión la velocidad. Aunque nosotros siempre la asociamos ¿a qué? Al tamaño del grano, ¿sí? Bueno, el otro, el sistema de captura, ¿sí? Puede ser sistema pantalla, película, radiología computarizada, sistema, dependiendo del tipo de sistema que estemos utilizando, ya sea un sistema de chasis convencional o un sistema de chasis computarizado, sistemas flat panel, lo que sean, influye mucho en la formación de la imagen, en la nitidez radiográfica. Ahora, hasta ahí es lo que nosotros hacemos como técnicos, ¿sí? Todo esto es lo que forma la imagen como técnico. Ahora, va por encima de eso está la percepción visual. ¿Por qué? Porque acá están, ¿no es cierto?, cómo se visualiza la imagen, ¿sí? O sea, las condiciones de iluminación. No es lo mismo que el médico, ¿no es cierto?, vea, ¿no es cierto?, la imagen en un negatoscopio que tenga un foco de 50 o de 40 vatios, que tenga uno de 100 vatios. ¿Por qué? O que tenga una luminosidad
en el cuarto de diagnóstico superior o más fuerte que la del negatoscopio. No le va a permitir ver bien la imagen, ¿sí? Entonces eso influye en eso. Ahora el otro, ¿no es cierto? La nitidez subjetiva depende de la vista y de la fatiga. ¿Por qué? Yo soy corto de vista, tengo que utilizar lentes. Si yo veo una placa sin mis lentes, no voy a ver alguna cosa. Si ya estoy cansado después de trabajar 12 horas, voy a ver una placa, algún factor se me puede escapar, algún signo o síntoma se me puede escapar. Entonces, todo esto es subjetivo, depende exclusivamente de quién está observando, mientras que la definición objetiva, ¿no es cierto?, depende puramente de los valores físicos o técnicos que el técnico utiliza. ¿Comprenden? O sea, ustedes, por su equipo que están utilizando y por los valores y el tipo de receptor de imagen que están utilizando, van a formar la definición objetiva. Después lo que haga el observador no nos importa, a nosotros nos importa que conseguir una buena imagen médica que sea diagnóstica. Como vimos en la percepción visual, 5 personas van a ver esa imagen y van a tener 5 diagnósticos distintos. A nosotros no nos interesa, a nosotros nos interesa esto, hacer bien nuestro trabajo, hasta acá. Lo que pase por encima, lamentablemente ya no podemos controlarlo, ¿sí? Todo lo que pase por debajo, acá en lo que es la claridad de imagen, lo controlamos nosotros. Ya sea en el cuarto oscuro, en el manejo del equipo, en cómo centramos al paciente y todo lo demás, lo conseguimos acá. Todo lo demás ya no. ¿Sí? Hasta la próxima.